modo que vamos a ver si eso se va a producir y le preguntaremos sobre eso y sobre todo sobre esta sensación de mutua simpatía que parece estarse produciendo entre el fujimorismo y Gana Perú. Una pausa, 9:36. Como siempre el tiempo nos va quedando corto, así que vamos a hacer preguntas muy breves, concretamente. ¿Siente usted que hay un clima de aproximación y que debiera traducirse en conversaciones más directas con las fuerzas políticas hoy día representadas en el Congreso? Sí, yo creo que tenemos que trabajar con el Congreso, con todas las bancadas. Tenemos que buscar que todo lo que nosotros estamos haciendo en el gobierno sea entendido tal cual. Necesitamos el apoyo. El Perú tiene que empezar a trabajar de manera unida, todos los poderes del Estado, así como tenemos un acercamiento y vamos a tenerlo muy próximo con todos los congresistas, diferentes bancadas. También tenemos un acercamiento con el Ministerio Público, con el doctor San Martín, el Poder Judicial. Nosotros pensamos que este es un gobierno que tiene que unir a los peruanos. Tenemos tareas muy importantes que hacer, tenemos un año internacionalmente difícil. El Perú tiene unas posibilidades tremendas de eliminar su pobreza y reducir la extrema pobreza, y creo que eso nos debe unir a los peruanos. Esa es nuestra intención. Nosotros creemos que vamos a promover la unidad y con hechos concretos, con respeto mutuo, con reciprocidad, con mucho, poniendo nuestros planteamientos sobre la mesa, las cartas claras, los proyectos también muy claros, entendibles, coordinados, concertados, conciliados. En eso creo que va a ser nuestra principal tarea en estos años. Sí, el titular de Economía, ministro, informó que hay 16.000 proyectos que en el año 2011 fueron aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es una cifra bastante interesante. ¿Piensa el gabinete bajo su presidencia aumentar esta cifra? Porque evidentemente es necesario expandir el tema de la inversión pública. Y segundo, ¿cómo hacer que las regiones, ya que usted habló que va a coordinar mucho mejor con ellos, van a tener una relación horizontal, puedan gastar más, ejecutar más también su presupuesto de inversión? Mire, si bien es cierto, el STIP inicialmente fue una traba, quizás porque era un poco flexible, muy poco flexible, y la gente no estaba muy bien informada. En estos últimos años se ha hecho muchísima docencia sobre el SDIP, sobre lo que es un perfil, ¿no? Y todo lo que se trata en la inversión pública. Sin embargo, en los expedientes técnicos, sin embargo, vemos de que hoy día todos le echan la culpa al SNIP. Cuando hay un presidente regional, un alcalde provincial que no ejecuta sus presupuestos, le echa la culpa al SNIP. Y por eso el ministro Castilla ha sido muy claro en decir que hay 16.000 proyectos aprobados y que no se ejecutan, ¿no? Y también hemos tenido reuniones con los representantes de Economía y hemos visto que realmente todo lo que es un perfil demora poco tiempo, máximo 30 días ya está un perfil, ¿no? Entonces, no sé por qué le seguimos echando la culpa al SNIP, cuando realmente el problema es otro. Tenemos autoridades que no son gestores. ¿Y sabe por qué? Porque a veces de repente elegimos presidente regional o alcalde provincial a un señor que dirigió las marchas y las protestas. Pero ese señor llega al gobierno y le decimos, oye, tienes 400, 500 millones, 700 millones de soles, y el señor nunca administró ni siquiera el presupuesto de su casa porque lo administró la esposa. Entonces, esa persona, ¿cómo vamos a pretender que va a manejar, va a ser gerente de esa empresa si no tiene las capacidades? Ahí también tenemos que mejorar mucho los peruanos, empezar a identificar, cuando tengamos elecciones, quiénes son realmente, elegir más gerentes que políticos, pero porque hay mucho dinero. El gobierno central está haciendo todos los esfuerzos, estamos enviando gente para que capacite, oriente, y lo vamos a seguir haciendo con mucho mayor cantidad de equipos. Descentralización del MEF. Así es, eso es cierto, eso se está haciendo. Sí, yo quería ir a un tema bien concreto respecto a los asesores de los que habíamos hablado al principio. Ayer hubo una denuncia de un general que acusa al asesor Villafuerte de haber manipulado los ascensos, ¿no? Y que de pronto un señor del puesto 2 se pasa al puesto 4 y asciende. ¿Qué tendría usted que responder? Porque eso sí sería muy grave que esto se esté dando, uno. Y dos, ¿qué tan peligroso es hemos tenido pésimas experiencias de asesores en la sombra como Montesinos? ¿No tiene Villafuerte demasiado poder en la sombra? Bueno, esa es una pregunta que debería hacérsele al presidente Ollanta. Sin embargo, yo no le voy a correr a la pregunta suya. Le digo que él le podría dar con todo lujo detalles. El presidente Ollanta tiene sus asesores personales,
tanto en defensa, en todo lo que es legal, asesores en todos los ámbitos de la actividad, como todos los presidentes lo tienen, independientemente que los ministros en sus carteras también le presentan recomendaciones al presidente y le presentan todos los proyectos. Sin embargo, en el caso del ejército, este problema de los ascensos es algo que no viene sucediendo hoy día ni ayer, viene sucediendo hace mucho tiempo. ¿Y por qué le voy a decir? Porque de alguna manera la meritocracia prácticamente en lo que es cuadros y antecedentes y coeficientes termina en el grado de coronel. Cuando llega al grado de general, entran a tallar otros aspectos más subjetivos, ¿no?, de otro tipo de proyecciones. Mucho se habla de los americanos. Los americanos, cuando van a elegir a su comandante general, lo que hacen es diseñar un perfil que debe tener ese general. Luego entran a las computadoras y dicen, oiga, este general debe hablar 20 idiomas, 20 idiomas. Y así van descartando a todos sus generales y llegan al final a escoger a la persona, al general que va a servir a los propósitos de ese gobierno, ¿no? Y así se hace. En el caso del Perú, no es una excepción. El presidente Ollanta tiene todo el derecho, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, escoger al general que mejor le va a manejar la institución, y así como también elegir los cuadros. Ahora, de la intervención que pueda tener el señor Adrián Villafuerte, lo que yo he percibido en el gobierno es que no tiene esa participación ni tiene ese nivel de responsabilidad. Él puede asesorar al presidente, pero me consta, y el presidente es el único que toma decisiones en todo el aspecto de las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Policiales. ¿Y en qué lo asesora entonces? Lo asesora en todos los aspectos, en lo que es el tema del BRAE, en lo que es el tema del Guayaga, en lo que es el tema de la inteligencia, en lo que es el tema del repotenciamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es algo que se da. Yo no sé, efectivamente comparto con usted que los peruanos tenemos el síndrome Montesinos en la cabeza. Y vemos un oficial del ejército al lado del presidente y ya pensamos que y en la nace, sombra, además, ¿no? Pero no está en la sombra. Totalmente... No está en la sombra. El coronel Villafuerte acompaña al presidente en todas las actividades públicas que tiene, y de ahí que le toman las fotos. Pero yo comparto con usted que hay ese síndrome. Mucha gente dice, oye, sí, mira, ¿no? O sea, ¿qué pensamos? ¿Que el presidente Ollanta no tiene la capacidad para tomar sus decisiones solo? O sea, ¿va a venir un asesor y le va a enmendar la plana y le va a decir lo que tiene que hacer? Yo creo que es menospreciar o subestimar. No, yo no estoy subestimando, pero lo puede la capacidad orientar, del presidente, ¿no? Lo puede orientar. Pero, ¿no? pero Como quien, un toma asesor quien toma las decisiones es el presidente. Y en eso sí hay que tenerlo muy claro, y eso creo que la ciudadanía debe saber. Y también yo pienso, para terminar la idea, yo pienso de muy mal gusto cuando un oficial sale a los medios a tratar de enrostrar cosas que no lo hace cuando está en actividad. Uno esas cosas las hace cuando está en actividad. ¿Puede un general en actividad dar declaraciones de esa manera? No creo, ¿no? Primero, lo sancionan. Pero pide usted su baja y usted va y hace las denuncias. Pero no después que a usted lo licencian, usted recién sale a denunciar. Yo pienso que ese es el orden, ¿no? Justamente vamos a seguir en el tema, pero referido a otros aspectos. Se ha tratado de señalar que en realidad el señor Ollanta Humala carece de una fuerza partidaria suficiente, que gana Perú en realidad es una suma de resacas, y que en consecuencia su único y final apoyo serán las Fuerzas Armadas, y de las Fuerzas Armadas pues su generación o sus promociones más próximas a su generación, y que en consecuencia reposa en eso, y que en segundo lugar, vieja corriente en la política peruana, en el momento en que alguien que está adscrito o ha pertenecido a las Fuerzas Armadas automáticamente se lanza sobre el Ministerio del Interior y hace unos cambios en la policía, que se coloca un poco en subordinación con respecto al sistema militar. Y todo esto además dentro de dos marcos: el desarrollo de inteligencia, que en el Perú fue descuidada, y el desarrollo de una fuerza suficiente para poder luchar contra la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y la penetración, en fin, de corrupción. Si esto es así, entonces, no es que necesariamente el régimen pretenda ser autoritario, pero sí efectivamente reposa sobre estas posibilidades. Lo que no se llega a entender, por lo menos desde mi perspectiva, es por qué esta drasticidad en los cambios que suponen en realidad, en el caso de la policía, eliminación, pregunta que ya le hice la vez anterior, señor ministro, eliminación de muchos cuadros importantes. Finalmente uno no llega a coronel pues por obra de Dios. Y lo mismo, estos cambios militares que sí son habituales en las Fuerzas Armadas, son habituales quejas y resquemores.
pero no sé si estoy en lo correcto. Es decir, que el reposo fundamental del diseño hoy día, así como es de aproximación con las fuerzas políticas, es el de cimentarse sobre militar y policía bajo la hegemonía de un servicio de inteligencia convenientemente estructurado. Bueno, yo quisiera decirle sobre la segunda parte. En primer lugar, no se está haciendo un reforzamiento de la parte militar para que colabore en los fines del gobierno. Lo que se está haciendo es atender a dos sectores que han estado muy descuidados en el Perú. Se está atendiendo la parte de inteligencia. Ningún país del mundo, porque hagan actos indebidos algunos funcionarios de inteligencia, tratan de tirar abajo todo su sistema, ¿no? Chile, en sus peores momentos, con el general Contreras, no desapareció la DINA ni atacó la DINA, lo sacó al general Contreras para que lo enjuicien, pero la DINA siguió funcionando. Acá en el Perú, como hubo el síndrome Montesinos, desarticulamos totalmente un servicio de inteligencia que es muy necesario para todo Estado, para su supervivencia. En segundo lugar, el tema de las fuerzas policiales. Mucho se habló de que los militares, cuando vamos al Ministerio del Interior, queremos deshacer a la policía. Y yo pienso que eso es una percepción falsa o no correcta. La intención de cuando hemos trabajado... Siempre había esa tensión, ¿usted reconoce? Siempre había esa tensión de policía. Pero quisiera de alguna manera, no me gusta hablar en primera persona, pero sí quisiera decirle que esa no fue la intención mía ni la del presidente Ollanta. Nosotros los que hemos visto, hemos encontrado una Policía Nacional que tenía muchísimos efectivos en los grados superiores. Teníamos 600 coroneles cuando necesitamos 250. Hay lugares donde los coroneles ya no tienen espacio, no tienen oficina. Entonces el grado mismo se comienza a ver disminuido en toda su autoridad. Tenemos que hacer algo y hemos planeado perfilar una pirámide al 2024. Pero tenía que ser de alguna manera bastante rápida en los grados superiores, con coronel, comandante y mayor. En el grado de coronel, comandante y mayor, nuestro propósito era por cada un coronel que ascienda, 2 se iban al retiro. Pero no se iban al retiro a estar desempleados, porque todos los que se van al retiro se van con su pensión y con su sueldo. O sea, no es que se vayan a la calle, oye, se quedaron sin trabajo y a taxiar, no. Se van con todas sus remuneraciones, con sus sueldos. Lo que preocupa es en realidad que se van con su capacidad profesional también, con una cierta formación. Sí, pero como si usted dice despido ingenieros y médicos. Bueno, se van de repente con su sueldo, pero necesitamos ingenieros y necesitamos médicos. La pregunta que yo me haría es, ¿cuán cierto es que necesitamos esa cantidad de coroneles con esa sapiencia para seguir manejando la policía? O sea, la hago al revés. ¿Cuán cierto es, cuánta gente necesito en las comisarías, tener gente, oficiales, que ya no tienen ninguna posibilidad de seguir ascendiendo y están en las comisarías no haciendo las cosas como deberían hacerla, con la motivación suficiente, por decirlo así? Entonces, esa gente lo que hace es entorpecer, y los jóvenes que vienen a trabajar se comienzan a contagiar de ese desgano. Lo que se ha hecho no ha sido perjudicar a nadie. Independientemente de eso, hay gente que, como bien lo dice usted, gente que ha estado capacitada para esto, hay posibilidades de que trabajen en la calle, las posibilidades de atender la seguridad ciudadana, apoyar a los alcaldes, pero ¿sabe qué pasa? Ahí viene otra traba que tiene el Estado. Si usted es un mayor que salió a la calle con un sueldo de 2.000 soles, ¿no?, y quiere usted trabajar para aumentar los ingresos de esa pensión, se va a un municipio y le dice, muy bien, acá le vamos a pagar 3.000 para que sea usted el gerente de seguridad ciudadana, pero tiene que renunciar a sus 2.000 porque usted no puede percibir 2 sueldos del Estado. La única manera que usted puede percibir 2 sueldos del Estado es por docencia. Entonces tenemos que arreglar eso, porque esos policías pueden ser útiles para la seguridad ciudadana, pero si no le vamos a dar la posibilidad de que tenga acceso a eso, debería haber algunas excepciones, ¿no?, de acuerdo a el escenario que tenemos en el país. Entonces, en el caso de la policía, permítame terminar,